Hola, muy buenos días. Luz, Celia, ¿me escuchan? Comenzamos. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Luz, ya te escucho a ti. Soy Celia, hola. Eh, Hola, Celia, parece que había sido Luz. Muchas gracias, Joana. Eh, Me preocupa que no han entrado todavía Tomás Páez y Damaris Rostrán, que serán los otros dos participantes del evento. Entonces, bueno, Damos un mientras minutito. tanto, Y si yo quieres, los voy a... recuérdaselo, estoy dándole, Ujú, ya Luz está les también. voy recordando. Sí, le demos unos minutos, por favor, Y para está esperar. Tomás Ahí también. ya se unió Tomás. Voy a escribirle a Damaris. Una pregunta técnica, los veo, le darás permiso para hacer speaker, ¿verdad? A Tomás y a... Sí, ya se lo envié a Tomás. Sí, Tomás, ya le envié la invitación para ser speaker en el momento que la Hola, acepte. ya yo puedo hablar Me también. confirma. Hola, un saludo a todos. Gracias, Luz. Buen Bueno, día. creo que puedo ir presentando un poco el espacio en lo que se une Damaris. Si quieres, los presento yo primero, Celia. Va, sí. Doy la bienvenida y presento si quieres esperar a que se una Damaris. Ujú. Podemos esperar un minutito más, estamos bien. Bien, gracias. Hola Tomás, buen día. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan hoy en este espacio organizado desde Amnistía Internacional en colaboración con la Fundación Bol y con el Instituto de Estudios Hannah Arendt, INSTAR, y que responde a la iniciativa de la artista Celia González, que me acompaña hoy para que hablemos un poco de activismos y defensa de derechos humanos desde el contexto del exilio en países con espacio cívico cerrado. Me voy a permitir darle la palabra a quien va a ser, digamos, la confitriona del día de hoy. Celia, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir este espacio contigo. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes, a Amnistía y a Giovanna en particular, que se ha ocupado de esta coordinación. Y bueno, pues les cuento un poco, he estado organizando estos tres espacios. El primero fue con la Fundación Bol, Artistas en el Exilio, el mes pasado. Ahora vamos a hablar estrategias desde el exilio. Todos los eventos se llaman Desijar por esta idea, bueno, un poco del desige, de estas estrategias de sacar al hijo incorrecto, ¿no? Metafóricamente hablando. Y el tercer evento será con Instar en el mes que viene, es un evento por mes, que son un preámbulo para una exposición que estoy curando en uno de los espacios culturales de la UNAM aquí en México, con artistas de Nicaragua y de Cuba, parte de mi investigación doctoral. Entonces, pues les agradezco mucho a los participantes, a Tomás Páez, Luz Escobar y Damaris Rostrán, que se unirán unos minutos con nosotros. Muchas gracias por estar aquí hoy y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, lo primero va a ser presentarlos a los participantes y presentar un poco, pues, de qué vamos a hablar.
Pues primero vamos a presentar a Tomás. Tomás Páez obtuvo el PhD y el MPhil en la Universidad College de Londres. Se graduó de sociólogo en la Universidad Central de Venezuela, donde es profesor titular. Es coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana y del primer estudio global de la diáspora venezolana. Autor de numerosos artículos sobre la diáspora. Entre sus publicaciones está El papel de la diáspora en la reconstrucción de Venezuela 2019 y miembro fundador de CEDES, Centro de Desarrollo de Ciudadanía y Democracia, y del Centro de Estudios de las Migraciones y Diásporas del 2022. Autor y coautor de más de 20 libros y decenas de artículos con diferentes temas de estrategia, calidad, productividad, diáspora y migración. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Si estás por ahí. Bueno, Tomás está conectado. No, sé si estaba muteado. Gracias, Celia, por la presentación. Muchas gracias, Tomás, por aceptar estar aquí hoy con nosotros. Pues la otra, allá se unió Damaris. Entonces, dentro de poco la tenemos. Voy a presentar entonces a Luz Escobar. Luz Escobar es periodista cubana. Fue periodista de 14 y medio, uno de los primeros medios independientes del Estado en Cuba, desde el 2014 hasta el 2022. Por su trabajo como periodista en Cuba fue vigilada y hostigada por la policía política y en el 2022 recibió el Premio Internacional de Periodismo del periódico El Mundo y se exilió a Madrid junto a su familia. Actualmente es periodista de Diario de Cuba y realiza el podcast Palos Vienen. Muchas gracias, Luz, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Celia, y sobre todo también gracias por esta oportunidad de tocar este tema tan importante. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y finalmente, pues Damaris, que ya se nos unió, le darán ahora para la licencia para ser speaker, para ahí Amnistía. Celia, ya se la envié. Damaris, te debe haber llegado el aviso para que aceptes la invitación a hablar. Mientras voy presentando a Damaris. Damaris obtuvo una maestría en desarrollo rural y luego de esto empezó a trabajar en cooperativas agrícolas rurales en Nicaragua. En el 2003 se unió a Acorn en Estados Unidos como organizadora comunitaria, enfocándose en vivienda asequible y a DACA, derechos de comunidades migrantes y registro de votantes. En 2009 colaboró con New Labour en la Universidad Rothschild y el Departamento de Trabajo de New Jersey en la Organización de Jornaleros y Trabajadores Domésticos. Realizó campañas de negociación colectiva con CIU-32BJ, fue directora de desarrollo de liderazgo para CASA en varios estados, dirigió Black en la Organización de Comunidades Afroamericanas y desde el 2015 ha apoyado a las diásporas nicaragüenses en asuntos como NIC Act, Renacer Act y la estabilidad de presos políticos con CBT. Dirige programas de becas para la democracia y clínicas legales de asilo en la Universidad de New York, Coney. Muchas gracias, Damaris, por aceptar hoy estar aquí con nosotros. Pues ahí. Gracias Celia por la invitación. Estoy aquí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por unirte y por aceptar la invitación hoy. Pues la invitación a Tomás, Luz y Damaris es hablar un poco de estas estrategias desde el exilio, a partir sobre todo de sus experiencias. Creo que esto es muy valioso y me interesa mucho pues empezar a crear o contribuir con esas redes que se están creando entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres países que viven bajo una dictadura y sin espacios cívicos para este tipo de discusión, y que ha provocado pues exilios masivos, migraciones masivas y una alza de la represión en los últimos años, además. Entonces, pues yo quisiera empezar, pues lo que quiero es hacer un grupo de preguntas. Les propongo hacerlas como en ronda. Les hago una pregunta, que las vayan respondiendo los tres y así. Y luego abrimos al público. Si les parece bien, pues empiezo con la primera pregunta, que sería, ¿cómo comenzó tu trabajo con o en el exilio? En dependencia del caso, en dependencia de las historias de vida de cada uno.
Entonces, pues podríamos empezar con Tomás, con esta pregunta. Bueno, primero, gracias Celia y felicitarte por esta iniciativa. De verdad que me parece que es un encuentro agradable y además útil, importante, ¿no? Porque, bueno, quiebra muchos enfoques, abre nuevas perspectivas en el sentido de que hasta ahora el mundo académico ha privilegiado la explicación de las diásporas a partir de los capitalismos o el capitalismo, la desigualdad, la pobreza, etcétera, y se ha olvidado de la explicación de incorporar el tema del socialismo. Y comienzo por allí. En Venezuela se instaló el socialismo en 2006 de manera abierta, previamente de manera soterrada, con 46 leyes que ya ponían en tela de juicio la libertad de expresión. Comenzó un deterioro del país pese a ser el momento en el que en el que hubo el mayor ingreso percibido por el país a lo largo de su historia. Superó 6 veces el ingreso de los 40 años de democracia previos y comenzó el deterioro porque económico, se destruyó el tejido empresarial, se destruyó empleo, creció la informalidad, crecieron los negocios de importación y exportación, a partir de los cuales muchos enchufados lograron hacerse con miles de millones, con centenares de miles de millones de dólares. Y en paralelo crecía la inseguridad. Creo que esa es una característica del modelo venezolano que quizás no es asimilable al de Cuba y al de Nicaragua. Llegamos a tener 29.000 asesinatos por año, un poco más de acuerdo a las estadísticas, y los venezolanos comenzaron a plantearse el plan B. En todos los hogares, en todas las fiestas había el plan B. ¿Qué hacemos? La situación es insoportable, hay que irse, y me consigo en mis viajes a España, porque mi familia decidió migrar a España, con 60 estudiantes que fueron mis estudiantes en la Escuela de Sociología y quienes yo conocía personalmente, y comencé a hacerles preguntas. ¿Cuándo regresas a Venezuela? Y me miraban así como con cara con la que me recordaban a mi mamá, a mi familia, decía todas las cosas bonitas que se puede imaginar con una cara de horror. Y comenzamos con unas entrevistas para entender un fenómeno. Este no era mi campo, el campo de la migración. Comenzamos a preguntarle por qué se habían ido, cómo veían a Venezuela, y ahí nace este estudio con los siguientes principios para ir cerrando. El principio, toda diáspora genera efectos positivos, toda diáspora es un activo que tiene el país, es un capital, es una reserva que tiene cada uno de los países que tiene migrantes. Lo vivimos nosotros, que fuimos un país receptor de migraciones a lo largo de 500 años de la historia, y con esos principios, señalando además que se estaban creando ciudadanos transnacionales, organizaciones transnacionales que estaban interpelando la noción del Estado-nación. Bueno, te lo dejo allí para no encadenarme y que los demás intervengan, pues cuenten su experiencia, cómo nació. Muchísimas gracias, Tomás, muy valiosa, y sobre todo me interesa mucho ese enfoque como desde la experiencia de vida, ¿no? Entonces le cedo la palabra a Luz para seguir con las intervenciones y luego hacemos. Hola Celia, gracias. Bueno, esta pregunta de que cómo comenzó tu trabajo con el exilio, a mí me gustaría presentarla con un breve preámbulo, porque Cuba tiene una singularidad en su relación con el exilio en comparación con otros contextos. ¿Por qué? Porque Fidel Castro y su régimen dictó desde el primer momento una relación tóxica, totalmente irradioactiva con el exilio. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las personas que en los primeros años de la revolución decidieron migrar, muchos con el propósito de volver cuando Fidel Castro abandonara el poder o lo sacaran, fueron demonizados en Cuba. Pero no solamente fueron demonizados, después fueron boicoteados con mítines de repudio, pero también llegaron al extremo de dividir a la familia cubana, dictando leyes no escritas en ningún lugar de que era ilegal
mantener correspondencia, mantener comunicación con las personas que habían decidido migrar, porque podías perder tu trabajo, tu carrera. Esto fue algo muy cruel y creo que ha marcado la relación de los cubanos con el exilio. Eso cambió después y dio un giro, ¿no? Pero yo creo que eso marcó. Entonces el exilio muchas veces en Cuba fue visto como un demonio, ¿no? Así lo presentaba en las páginas oficiales y en los medios oficiales el régimen, incluso llegándole a llamar mafia de Miami a los cubanos que viven ahí. Entonces, esto, para mi generación, yo nací en el año 1977, marcó mucho todo lo que tiene que ver con la relación del exilio y yo lo pude comprobar después cuando visité Miami por primera vez en 2016. Entonces, eso hay que ponerlo como un preámbulo porque yo creo que marca una pequeña pero importante diferencia con respecto a los demás. O sea, yo cuando empiezo a hacer periodismo en el año 2014, empiezo a conectar con todas las personas que habían decidido salir de Cuba, pero que todavía estaban queriendo impulsar proyectos dentro de Cuba. Y muchos apoyaron la iniciativa que fundó Giovanni Sánchez en el 2014 y bueno, la relación siempre tenía que ver con esa necesidad de volver a conectar con esa Cuba que ellos dejaron. Y todavía recordemos que la internet en Cuba llega muy tarde, o sea, por datos móviles llega en diciembre de 2018, entonces no podíamos como ahora contar en primera persona desde nuestros perfiles personales lo que estaba pasando, entonces dependía mucho de nuestro trabajo, yo soy periodista, contar esa Cuba y muchos nos escribían al diario, nos escribían a nuestras cuentas personales para eso, ¿no? Para saber lo que estaba pasando. Entonces a mí me marcó muchísimo cuando yo empecé a hacer periodismo, ese redescubrimiento, perdón, de lo que es el exilio, ¿no? Para mí fue muy bonito y es muy importante porque forman parte de la comunidad cubana y el régimen siempre quiso distanciarlos, ¿no? Y ponerlos en un allá y un acá. Hay una canción que marca eso, de las dos orillas también. O sea, yo creo que intentó y lo logró, por desgracia, dividir a la familia cubana. Eso no sé si responde exactamente la pregunta, pero es como lo veo yo. Gracias, Lucy. Claro, responde. Y bueno, de hecho, mi propia familia tiene anécdotas sobre esa división de la familia en dos, la de Miami que nunca más se vio, ¿no? Creo que todas las familias en Cuba pudieran dar testimonio de esto que estás diciendo, es muy importante. Vamos a pasar entonces a Damaris con la misma pregunta. Seguimos con esta ronda. Si estás por ahí, Damaris. Sí, aquí estoy, Celia, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Voy a asegurarme, voy a estar preguntando si me escuchan porque yo estoy en una conferencia fuera de Estados Unidos, que es de donde yo vivo, y quería asegurarme eso. Primero que nada, muchísimas gracias, Celia, por la oportunidad, ¿verdad?, de expresar, ¿verdad? En términos de las similitudes, creería yo, voy a acotar esta primera parte, que tenemos el ecosistema de dictaduras que es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que es importante decir que sin duda alguna hay algunas diferencias en términos de cómo están cada uno de los países. Por ejemplo, ya Luz hablaba de que el Internet llegó a Cuba hasta con los teléfonos hasta el 2018, en Venezuela siempre estaba abierto y en Nicaragua la verdad es que todavía no sabemos hasta cuándo va a estar cerrado porque Nicaragua se está convirtiendo en la próxima Norcorea de América Latina o en la Norcorea de América Latina. Eso en esta parte. Las otras características que tienen estas dictaduras, pues sin duda alguna es ese exilio que nos marca, ¿no? Que nos marca la vida y que es lo que nos trae a tu pregunta. Mira, yo salí de Nicaragua todavía siendo una persona muy joven.
tenía aproximadamente 20 y alguito de años, pero sí había ido a Cuba. Ya había sido la parte de la persona que decían algo así, seremos como el Che, o pioneros seremos como el Che. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la ideologización que hacen las dictaduras es sin duda alguna las características que marca esto también, ¿no? Como siempre nos están llevando como decimos en Nicaragua, a lavarnos el cerebro para asegurarse que ellos tienen un ejército de gente que siempre lo está siguiendo. Por eso es que, y a pesar de la influencia que tiene la Internet, ha sido un proceso muy difícil porque seguir creciendo en este ecosistema que realmente te traza, ¿no? En algún momento de la vida. Cuando venís al exilio te das cuenta eh, de que extrañas. En el caso de mí, yo particularmente sigo extrañando el olor a Nicaragua. Salí hace 25 años y no he regresado. Eh, y como ya dijiste en mi biografía, me dediqué realmente a construir capacidades alrededor de grupos de diáspora. Y cuando se da el 2018, para nosotros, los exiliados nicaragüenses, porque nosotros tenemos un exilio en capas, ¿no? Tenemos el exilio de los 80, cuando se da la gran migración de jóvenes que se fueron corriendo del servicio militar obligatorio que implantó el régimen sandinista. Después entra, ¿no? Doña Violeta en el 90, tenemos un respiro de democracia, regresa el 60% de la gente que había salido, porque a nosotros los nicas, como a cualquier otro exiliado, nos gusta vivir en Nicaragua. Entonces, el gobierno de Doña Violeta crea un programa y de esa forma regresa el 60% de los nicaragüenses, pero los sandinistas, y esto es la frase de ellos, gobernaban desde abajo. El boicot que le hacían a la democracia, ¿verdad? La construcción de la democracia era terrible, y ahí se da un fenómeno que se dan pactos, ¿no? Y entonces logra regresar el sandinismo en el 2007. Cuando regresa el sandinismo, entonces hay otra ola de inmigrantes. De tal forma que cuando se da lo del 2018, ya vemos 2 o 3 capas de exiliados nicaragüenses en los diferentes estados. La gente que vive en la Florida con muchísima influencia del exilio cubano, por múltiples razones, ¿verdad? Y el resto que vivimos fuera de otros estados, pues comenzamos a construir leyes que pudieran fortalecer la construcción de la democracia. ¿Qué te digo? Ser una persona exiliada es probablemente una de las cosas más duras que le puede pasar a cualquier ser humano. Te parte el alma. Yo pasé 15 años sin ver a mi madre. Y yo me imagino que mi historia no es única, ¿verdad? Pero así al mismo tiempo te da la fortaleza de querer construir algo para tu país. Cuando tenés la experiencia de vivir en países democráticos, creo que una meta de nosotros los exiliados, de las tres, del ecosistema de estas 3 dictaduras, debería de ser la posibilidad de transferir la experiencia de vivir en democracia y conseguir y construir la democracia nuestra, ¿no? Solo quiero cerrar diciendo que es muy doloroso. En Nicaragua nosotros ahora, la dictadura ha pasado más allá del exilio. Ahora en Nicaragua lo expulsan. Tenemos 451 personas que la desnacionalizaron. Pero que sí seguimos resistiendo desde el exilio, que seguimos revitalizando voces y que seguimos construyendo y participando en esa construcción de la democracia. De hecho, te conocí en México porque justamente andábamos con el programa que yo ahora dirijo, que se llama Programa de Becas para la Democracia en Nicaragua. Así es que esa es mi contribución en esta pregunta. Gracias, Celia. Muchas gracias, Damaris. Yo la verdad es que me emociona mucho escucharlos a los tres porque definitivamente son historias de vida poderosas por el tipo de trabajo que han estado haciendo, pero también cómo esto ha impactado personalmente en cada uno. Y yo creo que de eso se trata, pues, este encuentro, un poco de ver desde ese lugar político, pero también afectivo y personal,
cómo han trabajado y cómo ustedes mismos han vivido el exilio. Y una cosa que me parece muy poderosa, bueno, algo que han dicho los tres, es pensar un poco y que la importancia de pensar en estas diásporas y estos exilios desde a partir de socialismos y revoluciones míticas de la región que lamentablemente se siguen idealizando aún hoy y que cobran víctimas constantemente de muchas maneras, ¿no? Y que lo difícil que se hace cada día, pues, romper con esas idealizaciones, y al mismo tiempo esto que decía Luz de la estigmatización del exiliado como un no cubano en el caso de Cuba, pero bueno, pues lo mismo está pasando ahora en estos momentos con Venezuela y Nicaragua. En el caso de Cuba, pues lleva muchas décadas el Estado en esta estrategia, pero definitivamente, como decía Damaris, pues se ha ido creando un ecosistema entre estos tres países y entre estos tres estados en particular, que se han aliado para estigmatizar y para crear una separación entre el que está dentro y el que está fuera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues me interesa mucho este punto de cierre de Damaris, la importancia de construir, la importancia y el deseo, no solo la importancia, sino el deseo del que está en la diáspora, pues de seguir trabajando en función de lograr la democracia en los países a los que pues durante tantas décadas no han podido visitar, como en el caso de Damaris. Entonces, pues yo quiero pasar a la segunda pregunta. Vayan tomando notas e ideas para las preguntas luego lo vamos a abrir al público, pero bueno, tenía planificado aquí algunas preguntas para detonadoras y voy a pasar a la segunda, que tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Según tu experiencia, ¿qué lugar tiene el exilio en la disputa política de tu país? Lo digo así más general, cada uno pues lo puede ajustar un poco a su experiencia de países en particulares, experiencia de vida. Entonces empezamos con Luz, por favor. Bueno, no, empezamos con Tomás, ¿verdad? Que fue el primero con el que. Entonces con Tomás, por favor. Ok, a ver, yo creo que hay unos ejes comunes a todas nuestras tres experiencias, que uno lo puede sintetizar en algunas ideas como cerco a la libertad de expresión, cerco a la libertad, a la propiedad privada, represión, cerco a las organizaciones de la sociedad civil, exclusión y expulsión. Hay una cosa positiva que no se ha dicho, las remesas y el papel que ellas juegan para estos países, ¿no? Que primero lo ven como calamidad y después como una oportunidad. Es decir, como aprovechamiento de las capacidades que están fuera. El primer punto que yo quisiera resaltar es que la diáspora es un activo, es una reserva internacional que tienen los países, no es fuga, es ganancia, es circulación del capital humano, más allá de las razones por las que se produce, que como dije son represión, asfixia de las libertades, persecución. En todas ellas hay división. En el caso venezolano, a diferencia del cubano que acusaba a los migrantes de gusanos, en el caso de Nicaragua, que incluso es capaz de desterrar a sus ciudadanos, en el caso venezolano la xenofobia comienza en casa. La diáspora no existe. En Venezuela no hay cifras oficiales sobre el éxodo que alcanza a 1/3 de la población. En el caso cubano es más o menos el 20%, ustedes me corregirán. En el caso nicaragüense anda por allí también. En el caso venezolano es el 30% de la población. Eso es un número demasiado grande, y el hecho de que el gobierno insista en desconocerlo es la peor de la xenofobia, porque ni siquiera es capaz de reconocer su existencia y acusarlos de cualquier cosa, sino sencillamente obligar al Instituto de Estadísticas a reforzar lo que ellos han dicho en escenarios públicos frente a los países receptores. La diáspora no existe. Pero esa diáspora construye una geopolítica alterna a la del gobierno. El gobierno venezolano se relaciona con Irán, además en lo que llama Anne Applebaum autoritarismo Inc., porque ahí no hay ideología, sino negocios, ¿no? O bien negocios de la droga, o bien negocios de las armas, o bien negocios de cualquier cosa, pues, ¿no? Por eso el gobierno venezolano tiene relaciones con la teocracia de Irán o con
comunismo mercado chino o con Putin en la Unión Soviética. Mientras que la diáspora se mueve en los países del occidente. Ningún venezolano viaja a Nicaragua como migrante o a Cuba o a Rusia o migra a Colombia o a Estados Unidos o a Europa. Y en ese sentido construye una nueva realidad geopolítica. Pero además nosotros que hacemos el seguimiento de la diáspora en el mundo, cómo se está distribuyendo los venezolanos en 90 países y en ciudades, porque los ciudadanos no migran a países, sino que migran a localidades e incluso dentro de localidades a comunidades muy específicas. Nosotros hacemos el mapa de las organizaciones de la diáspora, con las que estamos trabajando de manera conjunta en todos los segmentos: salud, salud mental, ingeniería, teatro, etcétera. Y la vamos a presentar en estos días el estudio que es la propuesta que hemos venido construyendo, no que va a ocurrir a futuro, sino que ya ha venido ocurriendo, porque la diáspora documenta, denuncia, construye, propone. Y el libro se llama Estrategia de Gobernanza de la Diáspora. Por supuesto, con un gobierno que desconoce su existencia no es posible. Con un gobierno que persigue a las asociaciones de la sociedad civil, el trabajo se hace cuesta arriba, pero sin embargo, pese a ello, siempre se han inventado, hemos creado mecanismos alternos para construir y desarrollar iniciativas. El gobierno ve en la diáspora un enemigo, porque es un testimonio del fracaso del socialismo del siglo XXI. Digamos, cuando la gente sale caminando porque no había vuelos y no había plata para comprar los pocos vuelos que existían, llegamos a tener menos vuelos desde y hacia Venezuela que los que tenía Haití. Eso al gobierno le incomoda y los trata a los venezolanos como ciudadanos de segunda, pese a que no hace lo que hace el gobierno cubano, que desconoce los derechos políticos y desconoce la doble nacionalidad. En el caso venezolano, aunque la reconoce por vía de hecho, la desconoce, y las últimas medidas con el tema del pasaporte lo que intentan es asfixiar a la diáspora venezolana, que como hemos señalado, es el testimonio humano, testimonio viviente que construye acuerdos en Estados Unidos, crea el caucus entre el Partido Republicano y el Demócrata, o en el Parlamento Europeo o en los parlamentos de los países, denunciando la situación de Venezuela y logrando pronunciamiento de los partidos políticos de la sociedad civil europea y global a favor de la democracia en Venezuela y en contra de la dictadura en el país. Muchas gracias, Tomás. Muy importante tu respuesta y tus datos. Vamos a pasar con Luz a la misma pregunta. Te repito la pregunta, Luz, ¿la tienes? No, la tengo aquí. Yo, o sea, mi experiencia con respecto al lugar este que tiene el exilio en la disputa política de Cuba, yo creo que es importante decir que el exilio cubano ha completado lo que es la expresión y la discusión política de una manera total. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, no somos, no estamos completos sin ellos, porque ellos, a partir de las vivencias distintas que tuvieron en el exilio, tienen una actitud diferente ante todo lo que tiene que ver con la política que toca a Cuba, ¿no? Entonces, siempre que se ve al exilio, se ve ese ensayo de democracia, ¿no? que nosotros en Cuba queremos tener, ¿no? O sea, es como una pauta que va marcando, por suerte, después del año 2013, cuando en Cuba se hizo una reforma migratoria y que todos estos proyectos de la oposición, periodistas independientes, activistas, pudieron comenzar a viajar, se dio una conexión muy útil y buena de proyectos internos de Cuba y proyectos del exilio. Y yo creo que eso fue muy importante. No solamente marcó un giro porque empezaron a escucharse fuera de Cuba en foros internacionales
las voces de esos cubanos que habían estado silenciadas dentro de Cuba, sino también porque empezaron a trabajar juntos y a colaborar, y eso empezó a, no solamente que empezaran a caer esos estereotipos y mentiras que el régimen cubano le había metido en la cabeza a muchos, sino que empezaron a florecer proyectos en conjunto que ha dinamizado eh, la relación que hay dentro de la sociedad civil, pero también de esa sociedad civil independiente con el exilio. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante porque se llegó a la conclusión, y es lo que yo he visto durante el tiempo que he hecho periodismo, de que sin el exilio no estamos completos. En todos los proyectos que se hacen desde la oposición, el exilio está incluido, y yo creo que eso ha sido también en buena medida por, por esa relación que se estrechó después que comenzó a darse ese acercamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, para poner uno de los casos que ha sido más satanizado dentro de Cuba, que es el caso de Miami. Cuando tú vas ahí a esa ciudad, te das cuenta que muchos de los tesoros que se perdieron de Cuba en cuanto a la cultura, la culinaria, la historia, están bien conservados en esa ciudad, no solamente en los museos y en los archivos, sino en la vida cotidiana, en lugares comunes donde se puede ir a comer, a tomar. Y yo creo que eso, para los que hemos perdido un país, porque bueno, la dictadura de Cuba, por desgracia, tiene más de 60 años, entonces es bueno llegar a esos lugares y darse cuenta cómo están marcando lo que significa ser cubano más allá de lo que el régimen eh, pretende vender, ¿no? Y empezar a armar ese rompecabezas que quebró en mil pedazos el régimen cubano, y poder volvernos a encontrar, ¿no? Y que esas piezas se empiecen a juntar. Desde el exilio, como te decía, se ha estado haciendo el ensayo de democracia que todos queremos en Cuba, y es importante que en el debate esos puntos se conecten, porque por ejemplo, aquí en esta red social donde estamos hablando, se dan debates del tema Cuba, desde el exilio y dentro y el fuera. Y siempre, por ejemplo, se habla de la comodidad del exilio. Y yo me disgusto un poco porque no hay comodidad en el exilio, lo decía ahorita Damario. O sea, el exilio es doloroso, y creer que salir al exilio es más allá de que el régimen te empuja. O sea, muchos de nosotros estamos aquí porque fuimos empujados, y ha sido una estrategia del régimen cubano y de muchos regímenes empujar al exilio a las voces disidentes, a las voces opositoras, o encarcelarlos, como por desgracia ocurre también en Cuba. Entonces, en la medida en la que este ensayo se puede también concretar, yo creo que es importante porque se va rompiendo esa distancia que marca la radicalización que se ve muchas veces en redes sociales, y que no se concreta el debate que necesitamos como nación, porque realmente nos urge. No somos escoria, no somos gusanos, somos cubanos, aunque la prensa oficial nos llame ex cubanos. Somos cubanos todos. Muchas gracias, Luz. Pues vamos a pasar rápidamente a Damaris porque se tiene que ir, tiene que seguir con otros eventos. Entonces, vamos a darle la palabra rápido a Damaris para que haga un cierre de sus ideas y responda esta última pregunta. Sí, mira, disculpa porque tengo que salir, tengo que atender otras cosas, pero quiero mencionar algunas cosas. Retomando algunas ideas en Nicaragua de la primera persona, ¿verdad?, que estaba exponiendo, Tomás. La primera cosa es, en Nicaragua, obviamente, igual que en Venezuela y igual que en Cuba, no existe libertad de expresión, no hay periodismo independiente. El régimen nos ha cerrado 5.000 ONG, usa la migración como un mecanismo de presión de la Guerra Fría, ¿verdad? Para terminar como una forma de expresión de guerra híbrida, ¿verdad? En Nicaragua aterrizan 20 vuelos charter por lo menos cada día, con 200 personas cada vuelo,
cubanos, venezolanos, haitianos y africanos, y el régimen le presta todo el aparataje de ellos para ponerlos en la frontera sur y de esa forma presionar, ¿verdad?, las políticas internas de Estados Unidos, porque nosotros sabemos que el tema de migración es un tema candente en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros en Nicaragua somos 6 millones de nicaragüenses, de esos estamos aproximadamente fuera más de 1 millón. Eso significa el 10% de la población. Es una catástrofe, absolutamente una catástrofe. En los primeros meses del 2018 salieron de Nicaragua hacia Costa Rica 35,000 personas. Tenemos todas las universidades tomadas por la dictadura. Tenemos 47,000 jóvenes que no se van a poder graduar y no van a poder continuar sus estudios. Técnicamente tenemos 2 generaciones de nicaragüenses perdidas. Y de las remesas son 5,000 millones de dólares en remesas que van a entrar este año a Nicaragua. Para Nicaragua ese es un montón de plata. Es el segundo, en el Producto Interno Bruto es el segundo lugar las remesas familiares. Pero lo más triste de esto es que en el Fondo Monetario Internacional, en el reporte de ellos, dicen de que Nicaragua está creciendo a través de las remesas familiares. También eso es un poco vergonzoso, ¿verdad? Yo quiero también mencionar sobre el exilio. ¿Qué podemos hacer en el exilio y qué deberíamos de seguir haciendo en el exilio? Sin duda alguna, no podemos dejar de usar nuestras voces para asegurar seguir trabajando por la construcción de la democracia en contra, obviamente, este ecosistema de dictadura, ¿verdad? Nosotros en el exilio en Nicaragua hemos creado 2 leyes. Una se llama el NICA Act y el otro se llama el Renacer Act. Esas 2 leyes están dirigidas a establecer sanciones a la dictadura y hemos así logrado pasarlas con un consenso bilateral de la diáspora y el exilio con el 94% de los votos del Congreso y la Cámara de Representantes. ¿Qué necesitamos hacer desde la perspectiva de nosotros y qué estamos haciendo nosotros los nicaragüenses? Estamos revitalizando las voces desde el exilio. En el caso de los 222 hermanos nicaragüenses que salieron desterrados por primera vez, tenemos esta beca que se llama Beca para la Democracia en Nicaragua. Nosotros tocamos temas de investigación como el autoritarismo y la resistencia, como la democratización política y la participación, como el diálogo político y la negociación, como la transición, la justicia y la reparación, porque esos son los temas torales que necesitamos para no solo regresar y construir la democracia, sino que además para seguir construyendo y seguir participando en Nicaragua, en este caso mío, ¿verdad? Yo voy a cerrar diciendo que, como ya dije, el exilio duele, pero el exilio te da la fortaleza también en el alma para seguir en esta lucha. Y yo creo que nosotros, los tres países hermanos, vamos a ser capaces y somos capaces de trabajar para construir la democracia en cada uno de nuestros países, pero también aprender a defenderla cada día para no volver a caer en eso. En el caso de Nicaragua es vergonzoso, tenemos 2 dictaduras, pero también tenemos las herramientas para salir de esta. Nosotros los nicaragüenses esta vez decidimos hacerlo por la vía cívica. Yo soy de la generación de nicaragüenses que aprendió a contar matemáticas contando balas de AK-47 y tanquetas, ¿verdad? Así que no vamos a repetir eso, pero sí vamos a construir una sociedad con las suficientes bases para construir la democracia. Hay mucha gente alrededor mío ya. Yo agradezco, Celia, este espacio y también quiero dejar este mensaje. No podemos dejarnos vencer. Esto nos debe dar fortaleza para construir democracia, para seguir adelante y para que las generaciones de nuestros 3 países tengan la capacidad de ser libres y de tener las herramientas necesarias para no volver a caer en esto. Un abrazo y voy a estar en contacto con Celia si hay algo que yo pueda seguir aportando. Un abrazo y insto a que no, es duro, el exilio es duro, pero nos debe dar fuerza para construir
porque vamos a salir de esta. Yo no tengo la duda que vamos a salir de esta dictadura y que vamos a construir esa sociedad que los tres países nos merecemos. Gracias, Damari. Muchas gracias, Damaris, por dedicarnos este rato que estás en medio de otros eventos. Muy emocionante escucharte y muy valioso escuchar tu experiencia desde el exilio y todo el trabajo que han estado haciendo. Entonces, te agradezco un montón que te hayas unido hoy a este space y seguimos en contacto para otros momentos de diálogo y bueno, te dejamos preguntas también luego, por si tienes la oportunidad de responderlas. Seguro que sí, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, pues una lástima perder a Damaris ahora, pero bueno, está en otros eventos y tuvo la gentileza de unirse hoy con nosotros. Pero a mí la verdad es que a Damaris la conocí aquí en México precisamente con becas para esos 222 presos políticos que fueron desterrados y sin nacionalidad hacia Estados Unidos. Y ella creó estas becas, entonces precisamente a mí me emocionó mucho conocer el exilio que hay aquí de nicaragüenses y una de las cosas que entendí es que están intentando crear estrategias desde afuera para organizarse. Hay muchas personas con experiencias de trabajo de activismo político muy valioso y yo quería preguntar a Luz y a Tomás como cierre, ¿cuáles son esas estrategias específicas, organizaciones, y cuáles son los caminos que se están viendo para pensar en una opción política para el futuro? En el caso de Nicaragua, yo entendí, escuchándolos a ellos aquí, que están en una parte, una generación piensan la negociación y en el diálogo como una opción y otra zona pues piensa en el activismo más radical y que no hay oportunidad de diálogo. Pero sí se han estado organizando desde el exilio para pensar y contribuir a formas concretas como estas leyes de las que hablaba Damaris, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de Cuba y de Venezuela, si hay iniciativas similares que sean como ya directamente para pensar en estas opciones políticas. A ver, no sé, ¿me toca a mí o le toca a Luz? Sí, Tomás, sí, disculpa. Okay. No, bueno, nosotros hemos venido desarrollando lo que vamos a presentar en estos momentos, que es la estrategia de gobernanza de la diáspora. Nosotros creamos en la vieja geografía de Venezuela, el punto de partida es, tenemos una nueva realidad global, esos venezolanos que están fuera difícilmente retornen, de hecho nos han dicho, el 80% de ellos no piensa retornar a Venezuela, pero cuando le preguntamos si está dispuesto a participar en la reconstrucción del país, dicen casi que el 100% dice sí, estoy dispuesto y estoy participando, no es que va a participar, estoy participando. Nosotros desde el año 2015 hemos venido trabajando con las organizaciones de la diáspora, que además son pequeñas, de pocos recursos, con un marcado rostro femenino, que necesitan herramientas, pero que están haciendo un trabajo enorme en todos los ámbitos, en lo que es la ayuda humanitaria, en el campo político, en la creación de liderazgos, en el tema de las estrategias para recomponer la salud en Venezuela, la salud mental, los retos en el mundo del agro, los agronegocios en el mundo, en cada uno de los segmentos conectados siempre, es decir, no es los que están dentro y los que están fuera, nosotros estamos asumiendo esa nueva geografía y todos están dentro de ese espacio en los que los venezolanos que están haciendo parte de la diáspora participan activamente conectados a Venezuela. Entonces hemos desarrollado alianzas, tenemos alianzas con universidades en Venezuela, con el sector privado muy golpeado en Venezuela, pero bueno, con la representación gremial empresarial, asumiendo liderazgos, asumiendo además liderazgos locales y regionales, porque como dije antes, la migración no se produce entre países, sino se produce desde y hacia regiones, y entonces estamos trabajando con la institucionalidad local que no controla directamente el gobierno. Eso dificulta el trabajo, lo hace más cuesta arriba, lo hace más costoso,
pero se está haciendo en el mundo universitario, se está haciendo en el mundo empresarial, se está haciendo en el mundo de la ayuda humanitaria, se está haciendo en el envío de medicinas y alimentos a los venezolanos que así lo requieren, se está haciendo, digamos, en campañas, en organizaciones especializadas en esa área, pero también en el terreno político. El último estudio que hicimos, que data de principios de este año, el compromiso de los venezolanos con la democracia, con la salida electoral, con el voto, con la disposición a participar, con los partidos políticos, promoviendo además la participación activa de la sociedad civil, es clarísimo. Digamos, el mejor sistema y la mejor posibilidad y la que tiene la sociedad civil que no tiene armas es exactamente la vía democrática, la vía del voto, y se ha organizado internacionalmente, ha intentado defender su derecho no solamente a votar, sino también la defensa del derecho a ser elegido, como rezan los acuerdos internacionales de los que Venezuela ha sido parte, que reconocen el derecho de todo ciudadano, el derecho cívico y político a votar y ser elegido allí donde, y con independencia del lugar donde viva. Entonces, ese es el centro de nuestra actividad, pero no es solamente la pelea por la democracia, porque una cosa es destruir una dictadura, derrumbarla, y otra cosa es reconstruir un país que está, después de haber vivido en dictadura, queda golpeado, queda institucionalmente debilitado porque el poder judicial, el poder legislativo están supeditados al poder ejecutivo bajo el control incluso de las bayonetas. Entonces, todo eso supone un enorme proceso de reconstrucción en el que la diáspora está pensando activamente. Nosotros tenemos los segmentos de organizaciones que están en el mundo de las ingenierías, pensando en todos los campos de la ingeniería, desde la infraestructura hasta el tema eléctrico, qué hacer con el tema del agua, no desde afuera, sino de afuera con la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, con los profesores e investigadores y empresas en Venezuela, en el viejo mapa, de manera conectada. Lo mismo en el tema de la salud, lo mismo en el tema de la salud mental. En cada una de las áreas estamos trabajando y es lo que vamos a presentar, repito, como la estrategia de gobernanza de la diáspora. En los próximos días ya está el texto listo que recoge la experiencia del trabajo desde hace muchos años. Nosotros tenemos un programa de radio y televisión desde el año 2017 en el que hemos conectado a las organizaciones de la diáspora en todo el mundo y con las organizaciones que en Venezuela están conectadas también con la diáspora. Es decir, estamos haciendo un trabajo que está produciendo resultados. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Tomás. Esperamos entonces con mucho deseo este documento de estrategia de gobernanza de la diáspora, muy importante. Y pues pasamos a Luz rápido para ya luego pasar a las preguntas que hayan del público. Damaris decía algo importante que también mencionaba Tomás, que es el asunto de las armas, ¿no? En el caso cubano, el exilio pasó de aquella época en la que pretendía también llevar la democracia a través de la confrontación armada a crear estrategias cívicas, estrategias creadas desde los propios exiliados, pero apostando por esto, ¿no? Por construir un país, porque desgraciadamente el país ha quedado totalmente destruido y todos los proyectos que piensen en la democracia y que piensen en el futuro de Cuba tiene que incluir, por supuesto, esta reconstrucción, ¿no? Y yo creo que el exilio durante muchos años ha estado, en el caso de Cuba, volcado a ayudar a los cubanos que están en la isla, no solamente desde el punto de vista personal de las remesas para ayudar a las familias, sino también desde el punto de vista de ayudar a los que están en Cuba, de ayudar a la oposición que se hace en Cuba, al activismo, al periodismo. Y en vistas a los datos, porque hablábamos de estrategias, ¿no? Y en vistas a los datos que han salido recientemente, voy a citar el del demógrafo Juan Carlos Albizu Campos, que
dice que entre 2022 y 2023 se marcharon de Cuba 1.79 millones de personas. Esta cifra no tiene precedentes, o sea, esto es una cifra que ni siquiera en los vuelos de la libertad a inicios de los 60, cuando el éxodo del Mariel, ni la crisis de los balseros, o sea, esta cifra ahora no tiene precedentes en Cuba. En vistas a esto, yo creo que el exilio también tiene que, por supuesto, sin abandonar para nada, porque por suerte podemos hacer muchas cosas en paralelo, todo lo que tiene que ver con apoyar lo que está pasando en Cuba y la lucha por la democracia en Cuba, crear estrategias de nosotros mismos consolidarnos, porque somos demasiados, estamos muchos en situación precarizada, no se trata de personas que salieron de Cuba con un patrimonio, salimos de Cuba con lo opuesto y en muchos casos los que tenían algo tuvieron que dejarlo atrás. Y entonces, para generar estas estrategias tenemos que ayudarnos entre nosotros también a ser más fuertes. Hablo desde mi experiencia personal. Cuando llegué a España, yo no tenía la menor idea de qué puertas tocar para recibir asesoramiento legal, para poder tramitar mi asilo político. Tampoco tenía forma de articularme. O sea, todo lo que se ha generado hasta hoy ha sido gotica a gotica. Y yo creo que, por ejemplo, hoy, con lo poco que hemos construido, porque faltaría mucho por hacer, ya estamos más fuertes para que el que llegue mañana tenga el camino más allanado, tenga la información a mano, tenga un documento donde se desglose qué hacer, qué no hacer, qué trámites debe seguir, porque en la medida en la que seamos más fuertes nosotros, podemos generar estrategias más sólidas que puedan revertirse en que el apoyo, que es nuestra obsesión, apoyar a los que están en Cuba y la lucha por la democracia, se pueda hacer de una manera más efectiva, porque mientras estemos con la soga al cuello sobreviviendo, sin poder articularnos entre nosotros, porque estamos agobiados por todo esto que implica ser un exiliado, no podemos entonces ser fuertes para hacer este tipo de vínculos. Entonces, yo creo que eso puede ser una buena estrategia, seguir consolidando la relación entre nosotros, los que también hemos salido. Muchas gracias, Luz, por tu intervención. Esta va a ser la última pregunta. Antes de pasar a abrir al público, a los oyentes, quisiera hacer un poco un cierre de lo que hemos estado conversando. La verdad es que me ha emocionado mucho escucharlos, a Luz, Tomás y Damaris, porque, bueno, no son solo datos que se pueden encontrar así simplemente de forma abierta, números, cifras, sino que están permeados de forma vital por las experiencias de vida de cada uno, y esto es muy valioso porque una cosa que yo noto en las tres experiencias, en las tres diásporas de Nicaragua, Cuba y Venezuela, es que es el enfrentarse a un estado cínico, a unas dictaduras cínicas que ven, como decía Tomás, a la diáspora como un activo en el sentido bueno, eh, está ahí para aportar remesa, dinero, crecen estos países a partir de la remesa, pero no son reconocidos. Es decir, es un activo que es invisibilizado, en el caso de Venezuela, ignorado, convertido en enemigo cuando se hace presente, y en el caso de Nicaragua y de Cuba, pues estigmatizado de todas las maneras posibles, y en el caso de Cuba pues ha sido pues décadas de estigmatización que han creado pues, mucho dolor a nivel afectivo entre las familias, y ha destrozado el país a nivel cívico y político, ¿no? Y ante este cinismo estatal de estos estados totalitarios, pues está la solidaridad, que yo definiría pues lo que se ha estado hablando, lo que estaba con el cierre de Luz ahora, generar ayuda, generar enlaces, generar la posibilidad de allanar el terreno para la llegada de las nuevas diásporas, de nuevos exilios,
es solidaridad, es estar al tanto de esa otra persona, incluso cuando no la conoces, y crear estrategias como las que hablaba Mari de leyes, o las que comentaba Tomás de estrategias específicas de organizaciones para pensar esa reconstrucción. Se trata de pensar en el otro, no solamente en salvarse uno mismo, sino en pensar en ese futuro nacional, pero también en ese futuro para la familia, en ese futuro comunitario. Y eso es muy emocionante, y bueno, pues es la parte linda de esta catástrofe, ¿no? Encontrar pues esa opción de solidaria entre los que quedan adentro, que uno siente que están un poco atrapados, y los que quedan, en los que hemos quedado afuera, pero también, como decía Luz, que no en una posición de comodidad, sino en una posición de estrés y de vigilia ante lo que está sucediendo, ¿no? Y que se sale sin patrimonio también, como estaba diciendo. Entonces, pues yo cierro un poco con estas ideas para pasar a Joana. Nos va a ayudar con la moderación de las preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, pues el público, ahí vamos a pasar a las preguntas. Y nuevamente le agradezco mucho a Luz, Tomás y Damaris, que tuvo que salir, por la participación. Ha sido muy, muy lindo, emocionante escucharlos. Gracias a ti, Celia. Gracias, Luz. Joana, si ves preguntas por aquí, o tienes tú misma alguna pregunta para comenzar un diálogo. Muchas gracias, Celia. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Sí. Te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Bueno, perfecto. Sí les voy a pedir a los que tengan alguna pregunta si pueden levantar la mano para asignarles el micrófono. Tenemos unos minutitos, entonces les voy a pedir que sean muy concretos con sus intervenciones, la pregunta, para después darle un par de minutos a Luz y a Tomás para contestarlas. Marta, si quieres, adelante. Muy bien, gracias. Buenas tardes desde España. Me alegra mucho ver aquí algunas caras conocidas, Luz. Me alegra mucho verte por aquí. Yo tenía una pregunta para Tomás o para Luz, cualquiera de los dos, aunque creo que los dos me la pueden responder. Y es con respecto a la idea que se tiene en algunas personas del exilio cubano, de que si se dejara de mandar remesas a Cuba, la gente reaccionaría, protestaría y, vamos, lo que solemos decir en Cuba, se tiraría para la calle, igual que cuando lo hicieron el 11 de julio, y lograríamos sacar a la dictadura de ahí. Entonces, yo no soy de ese criterio, pero además pienso que en Venezuela se ha dado todo lo contrario. En Venezuela yo me imagino que habrá muchísima gente mandando dinero para Venezuela, y aún así la victoria de Mundo González ha sido aplastante. Entonces yo quería compartir esto con ustedes y saber si ustedes creen que esa relación entre las remesas y que la gente se acomode a recibir remesas y a vivir de eso tenga algo que ver con la inacción o la poca acción o la mucha acción que la gente pueda tener para protestar e incluso llegar a desbancar a un régimen a través de las urnas,
o si todo lo contrario, si existe una relación directamente proporcional o inversamente proporcional o si no existe ninguna. Y esa era mi pregunta. Gracias. Me bajo ya. Muchas gracias, Marta. Entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, para pasarles a Tomás y a Luz brevemente alguna reflexión sobre la pregunta de Marta. Yo no escucho nada. ¿Pasa algo? Sí, hola Celia. Yo no escucho nada, escuché nada más las preguntas de Marta. Sí, ya a mí me pasó igual y ahora... ¿Sí me escuchan? Perdón, A Marta la escuché, a Marta las preguntas la perdón, creo escuché. que es el internet de acá de la oficina. Ah, ok. Es que se quedó un Entonces, silencio. ¿respondemos ahora o esperamos otra pregunta? Porque veo otra mano levantada. ¿Cómo Pero hacemos? bueno, Sí, podemos creo que con la que como ustedes prefieren. hay, hay esta otra pregunta. Si quieren avanzar con la siguiente pregunta, ya después ustedes cierran respondiendo ambas, cada uno. Perfecto. Sí. Pero está muteada Outberre. Ah, ok. Ok, buenas noches o buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Lucía. La cuestión que quería plantear era algo puntual, ¿no? Sobre las personas que son nuestros representantes sobre derechos humanos. Eh, Siento mucho dolor y tristeza y decepción cuando veo que personas toman estos títulos y dicen que son nuestros defensores, nuestros protectores, y cuando llega alguien al poder, algún mesías, se adhieren a esas personas prometiéndonos cosas que no cumplen. Tal es el caso del actual fiscal de Venezuela, el señor Tarek. Entonces, me gustaría de que en un futuro estas cosas no sucedieran, porque
¿cómo nosotros podemos tener garantía de que alguien nos defienda nuestros derechos si hay estas personas que son camaleónicas, que se mimetizan, se adhieren al gobierno de turno, se olvidan de lo que alguna vez prometieron o dijeron, y resulta que son los primeros torturadores, o ponen a las personas, o ponen a un grupo, o ponen a alguna agrupación en bandeja de plata hacia nuestros torturadores y opresores. Entonces, es bien doloroso cuando personas que en sus años mozos dicen, sí, yo te voy a proteger, yo te voy a defender, yo voy a luchar contigo, soy representante de los derechos humanos, dicen poemas, canciones, etcétera, y a medida que van pasando los años se le olvida eso porque no hay un ente regulador, no hay un profesionalismo en estas cosas, pues, o de repente sí lo hay, pero no hay alguien que de verdad te fiscalice en este aspecto, pues. Entonces me parece bueno que Venezuela, Nicaragua, Cuba, y si hay algún otro país que esté pasando por la misma situación que nosotros, peor o parecida, todos deberíamos unirnos en un frente común para luchar contra este tipo de gobiernos o régimen opresores. Ese era mi planteamiento. Creo que Celia está teniendo problemas de conexión. Está hablando, porque ahora me escribió que está hablando y no se lo escucha, pero a mí me parece como muteada. Entonces yo creo... Ella está muteada. Johanna, sí, exacto. Johanna, yo creo que podemos pasar a responder las preguntas así en el mismo orden. Tomás y yo, ¿qué piensas? No, yo creo que sí, creo que podríamos responderlas, las dos preguntas, la de Lucía y la de Marta. Ok, ¿Qué piensas tú? Ok. A ver, yo, en relación con la última intervención de Lucía, además me toca, conozco a la persona y conozco, lo llaman ahora Herodes, porque persigue a los niños y a los jóvenes, ¿no? Yo creo que la única, porque la condición humana es terrible, entonces los seres humanos podemos llegar a ser muy perversos, y la única forma de resolverlo es vía fortaleciendo las instituciones, creando mecanismos que permitan resolver estos casos, sacar a gente que es inepta o que trabaja a favor de una determinada perspectiva, olvidando los derechos de las madres que están sufriendo frente a las cárceles sin poder ver a sus hijos, o que se enteran de que sus hijos les dicen fascistas y el hijo le pregunta, ¿y qué es eso de fascismo? ¿No? Esas palabras rapiditas que se utilizan. Entonces la única manera es crear una institucionalidad democrática que permita los cambios, que permita que un parlamento local o un parlamento nacional modifique una determinada designación porque la persona es inepta, como es el caso que tú acabas de mencionar con el fiscal Herodes, ¿no? Creo que la única vía es la democracia y la institucionalidad, crear instituciones que permitan ejercer los cambios, realizar los cambios sin el derramamiento de sangre. Y la pregunta anterior, yo coincido perfectamente. A mí ese lema que cuanto peor mejor me parece que es terrible, me parece que eso no ayuda en nada. Además es una visión muy elemental de la vida. Si las condiciones explicasen el cambio, en China se pudo haber producido, pero casi que desde el inicio. En China desaparecieron más de 60 millones de personas, o en Corea del Norte se hubiese producido algo similar, o en Cuba se hubiese producido y no hubiese durado esa dictadura 7 décadas, ¿no? O en Venezuela no hubiese durado un cuarto de siglo. La mayor contracción económica que ha conocido Latinoamérica la padece Venezuela. Ni siquiera la cubana llegó a la contracción económica en un momento además en el que Venezuela tenía la mayor cantidad de recursos de su historia. Entonces la relación economía cambio político no es lineal, y por eso la intervención de la
del liderazgo político, del liderazgo social, es el que contribuye a que las cosas se modifiquen, a que un determinado sistema perezca, así como hizo Václav Havel en la República Checa o como hizo, digamos, esos movimientos que derrumbaron dictaduras en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, política tiene una autonomía y eso es lo que es importante, no resolver por la vía de la destrucción económica, sino por la vía de la creación política de las fuerzas necesarias para producir el cambio. Yo no tendría nada que agregar a lo que dijo Marta, sino totalmente de acuerdo. Creo que tiene, yo ahí coincido. Bueno, gracias. Bueno, yo también. O sea, la frase que usamos en el diálogo, perdón, que tuve que salir ya en la calle, se pueden escuchar ruidos, que este tipo de remesas puede dar oxígeno a la dictadura, es cierto, por supuesto, pero si cerramos totalmente esa llave, también perdemos el oxígeno que se puede tener dentro de Cuba para las personas que están allí viviendo el día a día. Entonces es un tema complejo, delicado, y yo entiendo cualquier estrategia y comprendo que las personas puedan llegar a esas conclusiones, pero no la comparto. Yo creo que si tú tienes a tu madre, a tu padre en Cuba y puedes ayudarlos, creo que eso es totalmente humano y ya, o sea, después hay que estar fiscalizando todas estas trampas que hace el régimen a través de testaferro, de empresas que se generan y que sí le dan ingresos directos a la dictadura. Ahí yo sí creo y coincido que las sanciones tienen que estar enfocadas en ese punto específico, ¿no? Y en cuanto al otro tema, bueno, yo coincido con Tomás que no hay otro camino que la institucionalización. Perdón que se me enredó la lengua. Pero también es verdad que nadie está autorizado a decir quién y quién no. O sea, el que quiera defender los derechos humanos, o sea, representante de los derechos humanos, bueno, ya tendría que tener un cargo público y cobrar un salario por eso, que era el caso, por ejemplo, de que ella mencionaba, pero muchos están todos los días defendiendo los derechos humanos, ya sea con activismo, con periodismo, con acciones desde ONG. Entonces, eso es vital. Otra cosa es que después, cuando lleguen al poder o cuando tengan algún cargo, traicionen esa premisa, pero en un primer momento es muy necesario que se den estos espacios de defensa de los derechos humanos. Es algo que no creo que sea bueno cuestionar desde el momento en el que se hace bien. Después, cuando la persona empieza a traicionar lo que ha defendido, bueno, obviamente queda expuesto como un traidor o como una persona que lo que quiere es hacer el mal y no el bien, pero desde el primer momento está bien. La defensa de los derechos humanos es muy necesaria en el contexto de dictaduras como la cubana. Muchísimas gracias. Perdón los problemas técnicos con el internet, pero muchísimas gracias a Celia por haber organizado la charla. Muchísimas gracias, Luz, Tomás, Damaris, por el tiempo que nos acompañaron. Y Celia, si estás por ahí, no sé si quieras cerrar haciendo la invitación al próximo espacio y a tu exposición en diciembre. Creo que ahora la que tuvo problemas fue Celia. Entonces, cerraría hasta acá invitándolos a seguir las redes sociales de Amnistía Online y también las redes sociales de Celia González, donde estará seguramente compartiendo los próximos espacios previos a esta exposición de CIJAR sobre las realidades de defensa de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Buenos días. Buenos días. Gracias.